Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Por la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, estoy nuevamente hoy continuando la predicación del Evangelio. Y quiero iniciar, como ya acostumbramos, con la oración del Padre nuestro que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Igualmente hoy quiero entonar una alabanza. Si mal no recuerdo, se llama Al Señor yo le quiero servir, que dice: al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir. Yo por siempre su nombre llevaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Llevaré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir. Yo por siempre su nombre alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Llevaré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Amén. Hoy vamos a continuar el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Y les pido, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que abran bien sus ojos y sus oídos espirituales. Porque hoy hay revelaciones tremendas, hermanos. Verdades que no han sido dichas, sino que antes, por el contrario, nos las han ocultado durante todo el tiempo. Entonces, tenemos que preparar nuestros ojos espirituales para poder ver con el entendimiento y poder oír y adquirir conocimiento. Ese conocimiento que solamente te lo da la revelación de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ayer quedamos precisamente cuando tratábamos de arrancar esta parte del tema bíblico. Y es mejor que no lo hubiéramos iniciado porque la explicación de este tema requiere un capítulo especial. Vamos a ver hoy cómo es la manifestación divina de Dios y cómo es
la manifestación humana de Dios. Entonces, para ello, tenemos que empezar a analizar, y aquí empieza lo duro. Tenemos que empezar a analizar el nacimiento de Dios en forma de hombre. Porque alrededor del nacimiento de Dios o de la venida de Dios al mundo, que dice en la Biblia, la luz que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Esa venida de Dios al mundo en forma de hombre, cuando el Verbo se hace carne, ha sido tejida con una telaraña de mentiras que no tienen sustento bíblico, sino que son producto de la imaginación de hombres que al final nos vamos a dar cuenta son los obreros fraudulentos que han engañado, que están engañando y seguirán engañando a la humanidad, y que finalmente, al pie de la letra, porque por eso el subtítulo de este tema, Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, es Biblia en mano. Porque aquí no me es permitido por Dios estar hablando imaginaciones mías. Vamos a ver cómo fue la venida de Dios al mundo, pero bajo los textos de la Biblia. Entonces tenemos cómo es la manifestación divina y humana de Dios. Dios, por su poder y por el poder del Espíritu Santo, se autoengendró en el vientre de María. Pues en la gestación del hombre, de Dios hombre Jesús, no intervino el óvulo, que es la célula sexual de la mujer, ni tampoco el semen, que es el líquido del varón, para que pueda formarse una criatura. Dentro de los humanos es así. La unión del óvulo con el espermatozoide, y entonces se engendra la criatura. Pero con Dios no fue así. Él, por su poder, se autoengendró en el vientre de María. Y ahí se cumple la palabra que está escrita en Isaías, capítulo 28, versículos 21 y 22, que es la extraña obra y la extraña operación que Dios anuncia en su palabra. Perdón. Dice en Isaías 28, 21 y 22. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación.
Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles son esas ataduras de que habla el profeta? Pues esas ataduras son precisamente las enseñanzas que nos han hecho de las Sagradas Escrituras en forma de fábulas, como si las Escrituras fueran un cuento de hadas para engañar niños o para distraer niños, como la que nos enseñaron, en mi caso, por ejemplo, de que María, después del parto, siguió siendo virgen. Ahora vamos a explicar bíblicamente por qué eso no es cierto. Y que tal teoría contradice y pervierte las Sagradas Escrituras. Veamos. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 9, a través de él, Dios nos dice: yo que hago dar a luz, oigan bien, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y en Lucas, capítulo 2, versículo 23, se nos enseña, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Oiga bien, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y aquí ya empezamos a tropezar con lo que nos enseñaron y lo que está escrito. Porque quiere decir entonces que si María siguió siendo virgen, Jesucristo no le abrió la matriz. Y entonces Jesucristo no puede ni podría seguir o ser llamado santo, porque no abrió matriz. Y está contradiciéndose con la Escritura. Entonces estamos de salida con esa teoría, negando que Jesucristo debía ser llamado santo. Ahora bien, en su manifestación humana, Jesucristo abre la matriz de María y la Virgen dejó de ser virgen. Pues de lo contrario, si se sostiene que María siguió siendo virgen después del parto, se está negando que Dios vino en carne. Es decir, que Dios no se encarnó, que el Verbo no se hizo carne y que Dios no se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Lo cual sigue contradiciendo las Escrituras, porque en Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11, se nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién era el que estaba en la condición de hombre? Dios. Porque Dios se hizo carne en Jesucristo. Amén. Entonces, si vino en carne, abrió matriz. Pero es que esto encierra una revelación mucho más grande, que la vamos a ver a continuación, más adelantico. Dice en la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora bien, ¿de dónde surge la expresión siempre virgen? Es que por eso les decía ayer que además de la Biblia también hay que revisar la historia. Porque esa expresión no es bíblica. La expresión siempre virgen fue recogida por el Segundo Concilio de Constantinopla, que afirmó: el Verbo de Dios se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre virgen, y nació de ella. Esta doctrina, acogida en el Segundo Concilio de Constantinopla, fue confirmada por otros dos concilios ecuménicos. El cuarto de Letrán, en el año 1215, o sea, 1215 años después de haber nacido Jesús. Un milenio y 215 años más. Y el segundo concilio, donde también fue confirmada esa teoría, fue en el año 1274. Y por el texto de la definición del dogma de la Asunción, en el año 1950, es decir, el año pasado, el siglo pasado, perdón, en el que según la Iglesia de Roma, la virginidad perpetua de María es aducida entre los motivos de su elevación en cuerpo y alma a la gloria celeste. Esto, hermanos míos, aun cuando le puede levantar ampolla a muchos, es una verdad bíblica. Esto de que María descendió y subió es totalmente falso. Usted eso no lo encuentra en la Biblia. Porque ella era terrenal, no descendió. Es más, en la Biblia ni siquiera se sabe dónde murió ni dónde la enterraron. Hay que ser franco, por la verdad murió Cristo y Cristo es la verdad. Y Él dijo, la verdad os hará libres. Está claro. Eso de que María subió y descendió es otra fábula de las muchas que nos enseñaron para mantenernos en el engaño y que sigamos creyendo en cuentos de hadas. Pero ojos y oídos espirituales abiertos y despiertos con lo que viene, hermanos, porque esta es otra revelación tremenda.
porque esto no termina ahí. Y todo esto tiene una explicación en la Biblia. En lo que está escrito en la primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, que nos dice, el subtítulo o el título es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Aquí vamos a saber nosotros espiritualmente cómo se manifiesta el Anticristo en la tierra. Y no es que va a venir como hemos sostenido en otras prédicas con un niño que va a traer el 666 en la cabeza. Falso. Porque de acuerdo con la escritura que les voy a leer, el Anticristo está en la tierra desde que estaban los apóstoles aquí. Veamos. Dice, primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué es lo que no le vas a creer? Lo que el Espíritu te diga. Porque el verbo es el espíritu del hombre. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, escúchalos primero. Y de acuerdo con lo que confiesen, con lo que te digan, ahí sabrás si es de Dios o no es de Dios. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Es decir, cuando un espíritu te diga esto que vamos a leer, tú sabes que es de Dios. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ahora viene lo contrario. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, los obreros fraudulentos que empezaron a inventarse la teoría de que Jesucristo no vino en carne porque no le abrió la matriz a María, sino que ella siguió siendo virgen, era el espíritu que estaba anunciado que vendría y que en el momento en que Juan escribe esto ya estaba en el mundo. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y el mundo los oye. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de error de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo conocemos el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu nos dice que Jesucristo vino en carne. ¿Y cómo conocemos el Espíritu que no es de Dios? Cuando el Espíritu nos dice que Jesucristo no vino en carne.
sino como enseñan los obreros fraudulentos, que Cristo vino al mundo como un rayo de luz, pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, para sostener la virginidad de María después del parto, y eso es falso. Bíblicamente no tiene asidero, no tiene sustento, no tiene fundamento. Yo sé que muchos se disgustarán, pero es que salgan del engaño. Esa es una telaraña de mentiras, es una fábula. Es un cuento que lo engañan a uno cuando niño, pero cuando tú lees las escrituras, conoces la historia, el surgimiento de tales teorías, y Dios te da revelación y te da entendimiento y te da conocimiento, te das cuenta que estabas en el engaño. Y en la misma primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice: el testimonio del Espíritu. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Te lo repite. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, que cuando María parió a Jesucristo, lo parió como cualquier mujer pare a su hijo. Reventó fuente y sangró. Eso es lo que dice esta escritura. Y así tenía que ser, porque Jesucristo tenía que abrirle la matriz a María para que pudiera ser llamado santo. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor, dice la Escritura, y lo acabamos de leer. Entonces, en caso contrario, entonces Jesús no pudo, ni podía, ni puede ser llamado santo, porque no le abrió la matriz a María, y eso es falso. Bendito el Señor. María fue concebida virgen y permaneció virgen durante todo el embarazo. Pero una vez parió a Jesucristo, como cualquier mujer pare a su hijo, dejó de ser virgen. Sencillamente porque Jesús le abrió la matriz para nacer en carne. Porque el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Amén. Pero la Iglesia de Roma, con sus teorías, producto de la imaginación de hombres, 1200 años después, se inventó la teoría y obligó a todo el mundo a decir que esa era la verdad, cuando impuso la teoría de la siempre virgen. Y ya sabemos lo que ocurría en la Inquisición cuando la gente se oponía a la doctrina de la católica romana. La guillotina, la ahorca y la hoguera los esperaban por no estar de acuerdo con esas teorías. Y eran condenados por herejes, por brujos, hechiceros y cuanta acusación se les pudiera cargar encima. Entonces, ¿qué hace? Tergiversa las Sagradas Escrituras y niega que Jesucristo vino en carne. Cuando dice que vino como un rayo de luz que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, es decir, que Jesucristo vino en espíritu. Entonces la Escritura es mentirosa
Y en la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y maldito el varón que cree en el hombre. Eso es lo que dice en la Biblia. Que nunca nos las enseñaron, entre otras cosas. De manera pues que ya sabemos con quién nos encontramos cuando nos dicen que Jesucristo no vino en carne. Ya sabemos que ese espíritu no es de Dios, sino que ese es el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Porque por falta de lectura y de buscar el conocimiento verdadero de Dios, hemos sido engañados y nos seguirán engañando si no conocemos las Escrituras, hermanos. Ahora bien, Jesucristo, como hombre, se lamentó, quiso y lloró a su amigo Lázaro. Pero como Dios le dijo, sal fuera, y lo resucitó después de 4 días de muerto. Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. También como hombre murió, pero como Dios, Jesucristo al tercer día resucitó, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Ahora, Jesucristo como hombre también se durmió en la barca donde iba con Pedro y los demás apóstoles. Pero como Dios reprendió al viento y al mar, y estos le obedecieron. Y los mismos apóstoles se preguntaban, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? Dios hecho hombre, ese era ese hombre. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Pues ese hombre era nada más y nada menos que aquel que encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, y que había dicho, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job, capítulo 38, del 8 al 11. Por eso era que el mar le obedecía a Jesucristo, porque el verbo de Cristo era Dios en la carne de Jesús. Dice, he puesto en él mi espíritu. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El que daba la orden era el verbo divino. Jesús era la parte humana, o sea, la carne. Ahora bien, Jesús como hombre se cansó del camino cuando llegó a Sícar y se sentó cerca del pozo de Jacob y tuvo sed. Y Jesús como hombre
llegó a donde la samaritana y le pidió de beber. Le dijo, dame de beber. Pero como Dios, a pesar de que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí, le dio de beber agua viva. Agua viva. Y dice en la Escritura, para que no tuviese sed jamás, y que es una fuente de agua que salta en el hombre para vida eterna. Es decir, envió sobre la samaritana el Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 15. Como hombre, Jesucristo respondía a preguntas, como la que le hicieron sus discípulos cuando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, diciéndole, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces Jesús como hombre le respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oiga bien, y como Dios escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le ordenó que se lavara en el estanque de Siloé, y el ciego regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. El ciego decía, yo soy. Y le preguntaban entonces, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él les dijo, no sé. Juan capítulo 9, del 1 al 12. En el mismo libro y capítulo, en el versículo 5, Jesús dijo, entre tanto estoy en el mundo, soy luz del mundo. Entonces, como hombre, es luz del mundo. Pero como Dios, resplandece como luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol. Bendito el Señor. Hechos capítulo 26, versículo 13. Y en el mismo libro, pero en el capítulo 3, versículos 19, 20 y 21, se nos enseña, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces ahora viene nuevamente lo que estamos diciendo y que lo confirma la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo. Óigase bien, nadie subió al cielo
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, ¿de dónde saca la Iglesia de Roma que María subió al cielo? ¿De dónde? De la Biblia no es. De sus imaginaciones. Y le enseñan al hombre doctrinas de hombres y lo apartan de la enseñanza de las Sagradas Escrituras que contienen la doctrina de Dios. En mi profesión de abogado existe un aforismo que es una sentencia breve y doctrinal, porque los abogados comúnmente decimos: lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Pues bien, también lo que no está escrito en la Biblia es inexistente, hermanos míos. Y son puras fábulas carentes de toda veracidad, ni más ni menos. Pues bien, en el mismo libro y capítulo, pero en los versículos 31 al 36, que se titula El que viene de arriba, dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. María era terrenal. Ella no descendió ni ascendió al cielo, ni podía testificar nada. Bendito el Señor. Dice: el que recibe su testimonio, este testifica que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues no nos dio el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Discúlpenme, pero entonces esto nos da a entender que lo único que puede dar vida eterna es Jesús, no María. Ni ella, ni los santos, entre comillas, ni las santas, miles de miles, que se inventó también la imaginación de la Iglesia romana. Y ninguna de esas estatuas o imágenes, llámese como se quiera llamar, de hombre o de mujer, ninguna puede interceder por nosotros. Es que lo que pasa es que por eso es que uno insiste en que hay que leer la Biblia. Léanse el Salmo 115, por Dios. Y se darán en cuenta que esas estatuas ni hablan, ni ven, ni oyen, ni caminan, ni palpan, y que no pueden hacer nada ni por ellas mismas. ¿Cómo van a interceder por nosotros ante Dios? Además, porque eso también niega la Escritura, porque en la Escritura dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Él es el único que puede mediar ante Dios por nosotros. Así está escrito en Timoteo 2, 5, 6 y 7, por Dios. Y dice:
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Jesucristo fue quien se crucificó por nosotros, hermanos, y no María, ni ningún otro, ni ninguna otra. Por eso Jesucristo es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Lo demás, me disculpan, es puro cuento chino. Pura fábula para distraer a niños. Y niños son todos aquellos que aun siendo mayores de edad no tienen conocimiento de Dios. Y por eso son distraídos, son engañados por cualquiera fácilmente. Entonces, en el mismo libro, en el capítulo 2, venimos hablando de Juan, versículos 29 al 34, que se titula El Cordero de Dios, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí, oiga bien lo que dice Juan de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, estaba anunciando que Cristo iba a morir por nosotros en la cruz para redimirnos del pecado de una vez, apenas lo vio. Digo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, porque Juan el Bautista es el que dice Isaías, preparad el camino del Señor. Por eso Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo, porque él era quien iba a prepararle el sendero a Dios hecho hombre. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en los versículos siguientes, o sea, del 35 al 42, estamos hablando del capítulo 2, si mal no estoy. Sí, señor. En los versículos 35 al 42 de Juan, que se titula Los primeros discípulos, se nos dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar sus 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es maestro, traducido, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí está nuevamente claro que la fe hay que depositarla esa en Jesús, hermanos míos, porque el que cree en Jesús, en él está la vida eterna. Y que en la Biblia no se nos dice ni se nos ordena que creamos en otro ni en otra, y mucho menos en estatuas de vírgenes y santos inventados por la mente humana de la Iglesia de Roma, y que nada tienen poder para salvar ni para interceder por nadie, como ya lo hemos explicado, y hemos dicho que una estatua no puede hacer nada, ni siquiera por ella misma, mucho menos por nosotros, que sí somos seres vivos y hechos a imagen y semejanza de Dios, que sí vemos, que sí oímos, que sí olemos, que sí palpamos, que sí caminamos, que sí sentimos. ¿Cómo voy yo a pensar que un pedazo de palo con figura de hombre o de mujer va a hacer algo por mí, si yo, que soy un ser vivo, hecho a imagen y semejanza de Dios, no puedo? Hermanos, hay que abrir la mente, hay que abrir los ojos, hay que abrir los oídos. No como cuando Ezequiel fue enviado después de tener la visión a los israelitas, que el mismo Jehová le decía a Ezequiel: mira que te envío a Israel, que es un pueblo duro de frente y obstinado de corazón, terco. ¿Por qué? Porque dice Dios: ni a mí mismo me quieren oír. Anda, ve y háblales. Y si quieren oír, que oigan. Y si no quieren escuchar, que no escuchen. Pero para que se diga que siempre hubo profeta en Israel. Por eso, hermanos míos, nosotros, por la desobediencia de Israel, tenemos la salvación por gracia. Pero no seamos tampoco como los israelitas, duros de frente y obstinados de corazón. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones para conocer a Dios en espíritu y en verdad. No nos cerremos a que lo que nos enseñaron cuando niños era verdad. Lee la Biblia, escudriña las Sagradas Escrituras, porque Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y vida en abundancia. La salida, hermano, a la ignorancia es la búsqueda del conocimiento. Y el conocimiento está en las Escrituras. Y el entendimiento te lo da Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Solamente interpretando con la ayuda de Dios la palabra,
podemos salir del engaño, hermanos míos. Solamente Dios te puede dar revelación para que lo conozcas a Él en espíritu y en verdad. Hermanos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo, a las 2 de la tarde, por este mismo medio, continuaré predicando y explicando el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos bendiga a todos. Amén.